Bueno, bienvenidas y bienvenidos al taller de escritura de artículos científicos de la revista Perspectivas. En este taller vamos a repasar cómo pasar el TFG a un, a un artículo. Cuando hablamos de un TFG, hablamos de un trabajo final de graduación. Generalmente, cuando terminamos estos trabajos finales, nos queda la inquietud de qué hacer con el trabajo. Pues generalmente estos trabajos van a los repositorios de las universidades y esto lleva a que las personas puedan acceder a los TFGs desde los repositorios, pero estos repositorios no necesariamente tienen las características de las revistas científicas que pues exigen algunos datos que permiten que circulen con facilidad en la web, ¿verdad? Entonces, después del TFG, ¿qué hacer con ese TFG? Bueno, lo lógico es buscar publicarlo en una revista de alcance al tema que se defiende. Es muy importante comunicar los resultados para presentar a la comunidad académica el problema de investigación, porque probablemente existan otras personas que también están en las mismas líneas de investigación que ustedes realizaron y que les pueda interesar los datos. Cada dato que se realiza en una tesis, en un TFG, contribuye a que una comunidad académica crezca en debate, en reflexión. También es importante comunicar los resultados porque nos permiten legitimar los datos, nos permiten aclarar nuestras ideas sobre las metodologías, sobre las formas que utilizamos para que ese dato tenga validez dentro de una comunidad científica. También mostrar nuestros posicionamientos teóricos y metodológicos del proceso y, por supuesto, dar a conocer los resultados. Para comunicar esos resultados es necesario primero buscar una revista que esté acorde a su tema de investigación. Hay revistas, por ejemplo, muy generales. Hay revistas en educación o revistas en ciencias sociales que publican todos los temas que lleguen relacionados a sus líneas de investigación. Pero hay otras revistas que son muy especializadas y entonces permiten que las comunidades académicas puedan interrelacionar incluso hasta con más facilidad para reconocer autores, para reconocer los debates que se están llevando a cabo sobre un tema, etcétera. Es importante que una vez que ubiquen la revista, busquen las directrices. Cada revista tiene unas directrices de publicación distintas. Algunas, por ejemplo, piden publicar con Chicago, otras piden publicar con APA, etcétera. Todo dependerá de los intereses que ustedes como investigadoras e investigadores tengan con respecto a la revista donde quieran publicar. Y luego hay que seguir el proceso de evaluación de la revista, del cual hablaremos en unos momentos, y conocer los tipos de revistas y artículos que hay. Es muy importante porque no todos los artículos son iguales y no todas las revistas son iguales. Vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto a los artículos, vamos a decir que un artículo es la presentación escrita de los resultados de una investigación o una reflexión en torno a un objeto de estudio. Estas reflexiones suelen acompañarse de dos formas. Una, desde el método científico aplicado al área de las disciplinas donde nos desarrollamos, y otra más de ensayo reflexivo. Entonces, los artículos de una revista se dividen en artículos arbitrados y artículos no arbitrados. Los artículos arbitrados son los que pasan por un proceso de evaluación donde personas expertas en sus temas de investigación leen los artículos, los evalúan y determinan si ese artículo se puede publicar o no se puede publicar o requiere modificaciones. En este caso, tenemos dos tipos de artículos: los científicos, que van a presentar datos con un marco teórico y un marco metodológico definido, y los de reflexión teórica, que simplemente van a hacer una reflexión profunda sobre la bibliografía, sobre un objeto de estudio, sobre un problema de investigación, pero no nos ofrecen datos ni un marco metodológico.
Luego están los artículos no arbitrados, que son los que no se van a revisar. Algunas revistas tienen, por ejemplo, entrevistas, que son publicaciones con carácter informativo, o sea, que quieren informar sobre un tema en específico con un autor experto, por ejemplo, o una autora experta. Y hay otros tipos de publicaciones como las editoriales o las reseñas de un libro, es decir, que ustedes pueden publicar el comentario a un libro que de pronto les llamó la atención y del cual quisieran externar su opinión. Entonces, teniendo claro que tenemos artículos científicos y artículos de reflexión teórica, más otros y las entrevistas, tenemos que ubicar en cuál de estos cuatro queremos participar. Generalmente los TFGs alcanzan para un artículo tipo científico y también de reflexión teórica. Muchos autores y autoras desarrollan marcos teóricos muy interesantes que luego los convierten en un artículo de reflexión teórica y utilizan los datos para hacer un artículo científico. Sobre esto de los artículos, las revistas, es importante que hablemos y que entendamos qué es la ciencia abierta, porque generalmente las universidades de Latinoamérica nos inscribimos dentro de esta corriente o este movimiento que lo que pretende es crear nuevas formas de comunicación. Hay ciertos tipos de difusión de la ciencia que no son para todas las personas, que por ejemplo para acceder a un artículo tengo que pagar o acceder a una revista tengo que pagar. Y esto crea un problema para muchas personas que no tienen pues el dinero, ¿verdad? Yo he visto artículos que valen $150, por ejemplo, solo un artículo. Entonces el movimiento de ciencia abierta se ha popularizado en América Latina y pretende que todos los artículos que publiquemos los hagamos en revistas que no cobren y así el conocimiento va a estar abierto a todas las personas. La ciencia abierta pretende que la investigación sea accesible y que haya colaboración y trabajo en equipo, porque se legitiman unas formas de trabajo donde todas las personas participamos y construimos conocimiento. Unas personas participarán enviando artículos, otras participarán evaluándolos y ahí se van creando una serie de redes que hacen que las comunidades científicas sean más propositivas y por supuesto más, más sociables. En ese sentido, la ciencia abierta pretende que toda la información que se produce sea de acceso abierto, con datos abiertos, es decir, que también publiquemos nuestros datos y que sean accesibles para otras personas investigadoras, que se cree una ciencia ciudadana, es decir, que no solamente personas que estemos ligadas a las universidades podamos acceder a esos datos, sino que personas que trabajan en comunidades, que están ligadas a las municipalidades o asociaciones de desarrollo, también puedan utilizar nuestros datos y crear conocimiento nuevo a partir de eso y que se haga revisión abierta por pares, es decir, que sepamos quiénes nos evalúan para poder crear diálogos con estas personas. Y hay otras características de la ciencia abierta que pretende abrir todos los datos a unos recursos educacionales donde los estudiantes y las personas fuera de la academia tengan acceso y que se puedan crear redes científicas para compartir esa información. En este sentido, el acceso abierto o el open access es parte de este movimiento de ciencia abierta y acá les ponemos el símbolo del open access. Cuando ustedes busquen una revista, les recomendamos siempre que sea de open access y que publiquen a través de estas revistas porque con esto incentivan este movimiento de circulación del conocimiento de forma libre y además ustedes no se ven obligados a pagar. Por ejemplo, hay revistas donde cobran a los autores y autoras para publicar su artículo y luego le cobran a los lectores y lectoras para que descarguen el artículo. Entonces termina siendo un negocio que no es para todo el mundo. En este sentido, el acceso abierto es
el acceso gratuito a la información y al uso, y esto es muy importante, sin restricciones de los recursos digitales. Cualquier tipo de contenido digital puede estar publicado en acceso abierto, desde los textos, desde los artículos, las bases de datos, etcétera, etcétera. La idea de este Open Access es que si realizamos una investigación podamos tener las herramientas para poder realizarla sin ningún tipo de barrera. Y acá viene otro tema que también es muy importante que tengamos en cuenta cuando vamos a publicar un artículo. Y es que cuando nosotros y nosotras terminamos nuestros TFGs, estos TFGs terminan en los repositorios de las universidades. Esos repositorios son digitales y están en línea. Entonces, hay ciertas revistas que tienen, que toman estos TFGs o estas publicaciones y se contactan con los autores para solicitarles publicar en su revista este documento o publicarlo en forma de libro también. Es muy común que una vez que sus TFGs lleguen a los repositorios de las universidades, ustedes reciban en su correo electrónico este mensaje, donde les dicen que el documento está muy bien hecho, que quieren hacerlos parte de sus comunidades y que los invitan a publicar. El problema de estas revistas es que no aplican los estándares de calidad, no hay evaluación de pares, no hay un consejo editorial internacional, un consejo editorial nacional, no se siguen ciertos lineamientos que garantizan la calidad de la revista, ni este diálogo de pares, ni de conciencia ciudadana para crear comunidades científicas abiertas. Entonces, facilitan porque en cuestión de 15 días pueden tener ustedes el artículo publicado, pero vienen o siempre llega, si ustedes dicen que sí al primer correo, llega un segundo correo. Estas revistas o estas editoriales van a exigir pagos para publicar o traducir. Les pueden enviar un correo con la promesa de que les van a traducir al inglés el texto y una vez que ustedes mandan el texto, hacen la sesión de derechos de autor, van a cobrarles por este proceso. Pueden llegar a cobrarles cuotas iniciales de $300, luego cobrarles otro dinero por enviarles el libro o la revista en físico, en fin. Estas revistas, como les decía ahora, buscan a sus autoras a través de documentos que están en repositorios como los TFGs, se contactan vía correo electrónico y algunos de sus mensajes podrían ser estafas. Es decir, que cobren de antemano y les manden un link para que ustedes paguen y esto podría ser una estafa. Entonces tengamos mucho cuidado con las revistas depredadoras, no hagan caso a estos correos que llegan y más bien sean ustedes quienes busquen la revista donde quieran publicar. Busquen en internet las directrices, la página oficial de la revista, las directrices, los números que han publicado y así se van a dar cuenta que esa no es una revista depredadora. Además, otra característica de una revista no depredadora es que generalmente están en bases de datos institucionales de universidades y están indexadas en diferentes índices. Un índice garantiza ciertos estándares de calidad de la revista, por ejemplo, Redalic, por ejemplo, Scopus, etcétera. Vamos ahora a hablar un poco del proceso de escribir un artículo porque son varias etapas las que se tienen que seguir. A ver, ustedes cuando ya tienen su TFG, tienen toda la estructura lista, pero tienen una estructura de 100 páginas y eso se tiene que sistematizar a 25 o 30 páginas. Entonces, es muy importante este ejercicio de sistematización. ¿Por qué es importante escribir artículos? Primero, para difundir datos y dar a conocer nuestro problema de investigación. Segundo, porque ustedes al publicar eh, van a haber personas que les están leyendo y esto va a empezar a construir comunidades. Algunas veces recibiremos correos de alguien diciendo, mira, leí tu artículo de la revista Perspectivas y me interesaría ver tus posicionamientos sobre este tema. Y ahí empiezan a ser comunidades académicas. Incluso hay redes sociales como ResearchGate o academia.edu
donde ustedes pueden inscribirse e ir subiendo los artículos que van publicando y a través de estas redes se van haciendo estos grupos académicos que se van vinculando por temas de interés. Y lo otro, pues, es colectivizar nuestro conocimiento, no dejarlo únicamente en un repositorio de una universidad, sino que permita ese intercambio de ideas. Las partes de un artículo, pues, siempre van a variar según la revista, pero generalmente tienen este recorrido. Va a haber un título del artículo, un resumen, que generalmente es de 150, 250 palabras. Van a haber unas palabras claves que se escriben en español, en inglés y en portugués, dependiendo de la revista. Van a tener que presentar el objetivo, el marco teórico, la metodología, después la discusión de resultados, las conclusiones y por último las referencias. Como ustedes pueden ver, estas son las mismas partes de una tesis, solamente que sistematizadas en 30 páginas. Entonces, para escribir un artículo, pues hay que seleccionar el tema. Muchas veces tenemos un TFG con un tema muy concreto, pero que tiene sentido dentro del TFG, porque después se convierte en subtemas que necesitamos tomar decisiones para saber, bueno, qué de todo el problema de investigación que yo desarrollé en mi TFG voy a utilizar para el artículo, porque no puedo publicar todo el documento de la tesina, sino que voy a tener que seleccionar unas partes del marco metodológico, unas partes del marco teórico y unas partes del objeto de estudio. Entonces, ¿cuál objetivo de investigación voy a utilizar para mi artículo? Después, hay que tomar esas mismas decisiones con el análisis de datos y la redacción del informe, elegir la revista, aplicar las normas. Puede que sus TFGs estén escritos en APA 7 y la revista les pida que escriban en Chicago o en Vancouver. Entonces voy a tener que adecuar todo mi escrito a las directrices de esa revista. Y luego empezar el proceso editorial, que va a ser enviar el artículo y someterme a la revisión de pares expertos eh, sobre mi artículo. Y por último, pues ya vendría la publicación. Acá hay también una ruta donde les explico un poco el sistema IMRD, que consiste en la introducción, métodos, resultados y discusión. Pero esto es más o menos un recorrido de un artículo de la revista Iberoamericana de Educación, ¿verdad? Donde dan algunas indicaciones muy valiosas, por ejemplo, que el título sea conciso y sea informativo, que estén los datos de los autores, que el resumen sea breve y que además el resumen no es hacer un párrafo más. El resumen tiene que incluir el objetivo, el método y las conclusiones principales, todo en 200 palabras. Para poder hacer el resumen, yo les recomiendo que vean artículos previos que se hayan publicado en la revista que ustedes seleccionaron para que observen el esquema y así lo puedan trasladar a su TFG. Las palabras claves, luego la introducción donde ustedes van a describir cuál es el problema, luego los métodos y materiales que refiere al marco metodológico, es decir, cómo se estudió el problema. En este caso, para la revista Iberoamericana se solicita escribir la muestra, el instrumento y el procedimiento y el análisis. Luego los resultados, cuáles fueron los resultados obtenidos y aquí integran las tablas, los gráficos, las imágenes que validan y legitiman el dato y luego la discusión de resultados, ¿verdad? Que ahí van a contrastar los datos con los autores y las autoras que ustedes utilizaron. Por último, las conclusiones. Algunas revistas permiten los agradecimientos y agregar la bibliografía. Para el caso de la revista Perspectivas, la estructura del artículo científico, ojo que no es el ensayo, es la siguiente. Bueno, nosotros pedimos el título que esté en español, inglés y portugués.
Luego el nombre de los autores, que tiene que estar completo, tiene que incorporar la nacionalidad, la institución, el país y la ciudad, además del correo electrónico institucional y el ORCID, que ahorita les hablaré qué es y cómo abrirlo. En nuestra revista pedimos un resumen de 150 páginas y este resumen tiene que presentarse en español, inglés y portugués, además de 6 palabras claves normalizadas desde el Tesauro de la UNESCO, que eso se encuentra en Internet, pero también en la página. Dentro de las directrices que nosotros damos, les ponemos el link y las palabras claves tienen que estar en español, inglés y portugués. Luego debe tener una introducción donde los artículos deben incluir el objetivo del escrito, los antecedentes teóricos y la metodología utilizada. Luego el desarrollo, donde explican la metodología, los principales conceptos y los resultados obtenidos. Ya les digo, donde meten los gráficos, las citas, etcétera. Las citas de los participantes de sus proyectos, etcétera. Y por último, las conclusiones y la bibliografía, que en el caso de la revista Perspectivas aplicamos el APA 7. Luego, en nuestra revista, el sistema de arbitraje se da a partir de lo que llamamos pares dobles ciegos, es decir, que las autoras van a ser leídas por unas evaluadoras que no se saben, son anónimas. Las evaluadoras completan una boleta y esa boleta se le hace llegar a la autora, pero sin el nombre de quien revisó. Esto permite mantener la objetividad de la revisión y la evaluación del artículo. Después de que eso se revisa, se hace con 2 personas. Las 2 personas dictaminan el artículo con 3 posibles resultados. Uno, aprobado sin modificaciones, es decir, que el artículo estaba muy bien hecho, entonces no hay que agregar nuevas ideas. Aprobado con modificaciones, es decir, que las evaluadoras envían una serie de observaciones para que las autoras las integren a sus artículos. Y por último, no se recomienda su publicación, es decir, que se rechaza la publicación. ¿Qué sucede con esto, con estos posibles tipos de resultados? Uno, que si las 2 evaluadoras aprueban sin modificaciones, el artículo ya pasa directo a la gestión editorial, es decir, a filología y diagramación. Si se aprueba con modificaciones, el artículo se le devuelve a la autora para que integre las modificaciones de las evaluadoras y se le da un tiempo para que vuelva a enviar el artículo, se revisa el artículo y se constata de que las observaciones fueron incorporadas y después de esto ya se manda a filología y diagramación. Si una de las evaluadoras, como son 2, si una lo rechaza y la otra lo aprueba, se envía a una tercera evaluadora para desempatar. Y el dictamen de esta tercera evaluadora es lo que va a determinar si se publica o no el artículo. Entonces, este es el sistema de arbitraje que utilizamos en la revista. Sobre las indexaciones que les comenté ahora, en el apartado de de las revistas depredadoras, estas son las indexaciones que tenemos en la revista Perspectivas. Nosotros estamos en DOAC, estamos en Latindex, estamos en Crossref y además recientemente ingresamos a Rediff y a Sherpa Romeo. Y recién hicimos la solicitud para ingresar a Redalic. Estos Redalic, Sherpa Romeo, DOAC, Latindex son índices muy reconocidos en América Latina que se encargan de asegurar la calidad de las revistas y que evalúan la revista cada año para asegurarse de que la revista cumpla esos índices. Por ejemplo, que haya un proceso de arbitraje legítimo, que hayan consejos editoriales legítimos, etcétera. En el caso de repositorios, la revista nuestra pues está en el Repositorio Nacional de Costa Rica, que es KIMUC, está en el repositorio de la Universidad Nacional y está en motores de búsqueda como Google y redes académicas como academia.edu. Ahora, las
directrices de nuestra revista le solicitan a las autoras y autores enviar en formato Word al correo r.perspectivas@una.cr el artículo completo. La extensión de los artículos arbitrados y no arbitrados puede ir mínimo 5.000 palabras y máximo 8.000. Y pues las directrices generalmente son muy explícitas para llevar de la mano a las autoras y autores en este proceso de escritura. Entonces se les pide que debajo del título del artículo en cursiva indiquen el nombre, apellidos de las autoras, etcétera. Y que agreguen diferentes datos como la nacionalidad, el título o el último título obtenido, la afiliación institucional, el correo electrónico y el ORCID, que ahorita se los explico. Ahora es muy importante que ustedes sepan que una vez que ustedes publican un artículo en una revista que no sea depredadora, en una revista que sea legítima, ese artículo va a tener un DOI. El DOI es el Digital Object Identifier, que es como la cédula del artículo. Es un link que ustedes lo pueden colocar en una red social, ustedes lo pueden colocar en cualquier lugar, en un texto, que al darle clic inmediatamente les va a llevar al artículo que ustedes publicaron. Las revistas que estamos en Open Access aplicamos el DOI porque garantiza el llegar al artículo de forma inmediata. Ya no es el link, ¿verdad? Que se usaba hace décadas y si desaparecía el servidor, entonces desaparecía el artículo y desaparecía la información. Ahora ya no. Con el DOI nos quitamos ese problema. Em, Ahora sí. Una vez que el artículo se publica, tiene un DOI y ese DOI es muy importante porque se asocia al ORCID. Si el DOI es como el número de cédula del artículo, el ORCID es como el número de cédula del autor o la autora. Imagínense que el ORCID es un, eh, am, un lugar donde ustedes van a poner su currículum vitae y que se está actualizando constantemente. Para poder abrirlo, ustedes van a la página del ORCID, que está acá señalada, completan la información personal y esto inmediatamente les va a generar un número como este que aparece acá. Ese número es el que ustedes van a seguir utilizando como investigadores e investigadoras. Lo van a poner en las revistas donde ustedes van a publicar en los artículos y cada vez que un investigador o investigadora quiera saber, bueno, quién es fulanito de tal, simplemente le da clic a su ORCID y se va directamente a su página, a la página donde están los datos de lo que usted estudia, dónde lo estudió, de lo que usted publica, cuáles fueron sus últimas publicaciones, etcétera. Entonces, eh, en resumen, esto es la información para poder publicar en la revista Perspectivas y en revistas Open Access. Acá les dejo este código QR para que puedan accesar a la revista y que puedan pues conocer un poquito de lo que hacemos. Bueno, acá les estoy mostrando la página de la revista Perspectivas para que veamos un ejemplo del DOI. Por ejemplo, este artículo que es de Arturo Meléndez y habla sobre el problema epistemológico de la causalidad histórica en la didáctica de la historia. Vean que el artículo de él tiene un DOI. Si yo le doy clic a ese DOI, voy inmediatamente al artículo y lo puedo descargar en cualquiera de estos formatos. Y si yo quisiera saber, bueno, me interesó mucho el artículo, quisiera saber un poco más del autor, ver qué es lo que está trabajando, yo me voy a su ORCID
y me lo abre directamente. Entonces aquí me da la información de dónde es él, me da la información de los artículos que ha publicado. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, María del Mar Felices de la Fuente, que es una autora que a mí me interesó leer y que yo busqué a través del ORCID. Entonces, le di clic en un artículo de ella a su ORCID y entonces ya me di cuenta de qué universidad es y lo último que ha publicado, que me interesa que ha desarrollado temas sobre enseñanza de la historia y difusión del patrimonio cultural o las competencias históricas, etcétera. Y además, a través de acá, yo puedo acceder al artículo que yo quiera. ¿Por qué? Porque el ORCID automáticamente jala los DOI de cada artículo. El DOI, una vez que se activa, que lo activa la revista, es leído por la página del ORCID y automáticamente lo jala y lo pone en la página nuestra. Entonces, el tener un DOI o el publicar en revistas con un DOI nos permite que nuestros artículos se estén actualizando en las diferentes páginas y recursos que tenemos como autores y autoras. Y lo otro que quería enseñarles era la página de la revista Perspectivas, que generalmente tiene el formato de la mayoría de revistas, donde pues se publica el número actual, ¿verdad? Donde yo accedo a todos los artículos, donde hay unas directrices para autores y autoras. Entonces acá es donde ustedes van a encontrar todos los datos que les pedimos, cómo tienen que citar, cómo tienen que colocar las tablas, imágenes, etcétera, etcétera, y todo lo que tienen que ir incorporando. Vean ustedes que acá se les da la información sobre el sistema de arbitraje que recién les expliqué. Tenemos un código de ética, una carta de cesión de permisos para su publicación que lo firman todos los autores y autoras para poderles publicar. Nuestro correo electrónico que es a donde se envían los artículos y la página del ORCID para que ustedes puedan ingresar y abrirse su ORCID y poderlo integrar al artículo. Y acá lo que les decía del diccionario del tesauro de la UNESCO, perdón. Em, También la revista, vean que tiene el sellito del Open Access, o sea, quiere decir que nosotros y nosotras no cobramos ni por publicar ni por leer nuestros artículos. Y generalmente todas las revistas tienen la lista de indexaciones donde ustedes pueden ingresar y estos son garantías, ¿no? Para saber que no estamos en una revista depredadora, pero además otra garantía de que no es una revista depredadora es que estamos con una revista que tiene publicaciones que son continuas, que además tiene un equipo editorial que lo respalda, que yo puedo mandar un correo a estas personas porque existen, ¿no? Y un consejo editorial internacional que también le da la garantía de que no es una revista, pues, que va a fallar. Abramos este artículo para que ustedes vean el formato. Así es como queda después de diagramado y publicado, ¿verdad? Viene, el ISNN L es como la cédula de la revista. Esto es muy importante. Una revista depredadora generalmente no lo tiene. Pero veamos este artículo. Vean, el resumen se presenta primero en español con sus palabras clave, luego se presenta en inglés con sus palabras claves y luego se presenta en portugués con sus palabras claves. Posteriormente a esto viene la introducción, em, luego el marco teórico, posteriormente el marco teórico puede tener subtítulos,
como lo tiene este. Posteriormente, el marco metodológico, todo esto en español, ¿verdad? Vean la forma de la tabla y el apartado de discusión de resultados, ¿verdad? Donde ya el autor delibera el tema y por último, las conclusiones que se pueden hacer bastante sistematizadas al numerarlas, por ejemplo, y por último, las referencias. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que enviar a la revista? Pues precisamente ese mismo formato. Tienen que enviar el título en español, como está acá, en inglés y en portugués. Ustedes tienen que hacer la traducción, tanto del título como del resumen y las palabras claves en esos tres idiomas.